nos impacta a todos los que vivimos en territorio mexicano, y es que las remesas descendieron de manera brutal en el último mes. Para eso está con nosotros Carlos Ramírez, consultor de riesgo político de Integralia. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Ayúdanos a explicar este fenómeno, porque hace 2 meses hubo un envío que me parece que hasta había roto algunos índices históricos y este último mes se desploman. ¿Qué sucedió? Así es. Vamos a poner un poco de contexto. Las remesas venían creciendo de manera, digamos, continua han venido creciendo durante los últimos 2 años, poco más, muy probablemente impactadas por diversas medidas que se han adoptado en los Estados Unidos respecto a la comunidad migrante mexicana. Y esto ya venía observándose en los últimos tal vez 14, 15 meses, se aceleró y hasta el momento en el que impactó COVID. En el momento que impacta COVID, la apreciación de la mayor parte de los expertos, de los analistas en estas materias, es que se iban a caer las remesas de manera muy acelerada, principalmente porque muchos connacionales que trabajan en Estados Unidos perdieron su empleo durante el mes de marzo, abril y el mes de mayo. Sin embargo, en abril, en efecto, ocurrió que se logró un número récord de envío de remesas, pero ya en mayo los números, volvieron a la normalidad. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? A la normalidad quiere decir que ya disminuyeron en relación al mismo mes del año anterior y considerablemente respecto al mes previo, al mes de abril. Entonces, ¿qué nos está diciendo todo esto? Que desgraciadamente la realidad es que las remesas van a seguir con una tónica descendente muy probablemente en los meses subsecuentes, principalmente porque muchos de nuestros connacionales no van a poder encontrar trabajo rápidamente en los Estados Unidos y seguramente esto se va a ver impactado en los datos subsecuentes. Estamos hablando de ya los datos posteriores de junio, julio, agosto. Ahí es donde creo veremos un impacto mayor. O sea, mayor al índice que actualmente estamos reportando, porque muchos estaban haciendo las previsiones de que en algún momento podría haber una recuperación en cuanto Estados Unidos abriera sus mercados, volviéramos a la actividad, recurrir nuevamente a la mano de obra de migrantes en Estados Unidos, porque pues también muchos de los trámites se agilizaron ante la importancia del trabajo que hacen los mexicanos en territorio estadounidense. No estoy hablando en términos de lo relativo a su situación migratoria en Estados Unidos, sino que sí había un reconocimiento de la labor que estaban haciendo. No, sin duda. El tema es que, la comunidad mexicana en los Estados Unidos estaba mandando en promedio en el orden de los $3,000 millones al mes a México, a sus familias. $3,000 millones. En abril subió a 4,000. En mayo ya bajó a 2,800. El problema es que si bien sí habrá una recuperación económica en los Estados Unidos, toda vez que las medidas de confinamiento están empezando a aligerarse, el problema es la velocidad de esa recuperación, cuántos empleos de nuestros connacionales van a sobrevivir, muchos de ellos probablemente desaparezcan, es decir, esta crisis está provocando que los mercados laborales en todo el mundo, pero naturalmente Estados Unidos, que tiene el mercado laboral más grande del planeta, no es la excepción. El gran riesgo que se corre es que la recuperación sea muy lenta y que muchos de los empleos que daban vida, en la que estaban nuestros connacionales, tarden años en volver a recuperarse, si es que algún día se recuperan. Pensemos en todos los servicios que tienen que ver con restaurantes, entretenimiento, todo el tema de transporte. ¿Cuánto tiempo va a tardar para que vuelvan al punto en el que estaban antes de COVID? Y eso desgraciadamente es donde más impacta a nuestra comunidad mexicana ya, que estaba muy concentrada en el sector servicio,
que desgraciadamente se ha visto muy impactada por esta crisis. Sí habrá una recuperación, el problema es que esa recuperación va a ser lenta. Ese es un poco el mensaje. Nada más para poner en contexto, la crisis del 2008 financiera sí. Dejó secuelas que tardaron 10 años en permitir una recuperación total, digamos, del monto de remesas que se envían a México. Es decir, el pico que se alcanzó en octubre del 2008, que fue el momento más crítico de la crisis del 2008, no volvió a alcanzarse sino hasta el 2017. De esa magnitud, esperemos que no sea de ese tamaño, evidentemente, pero ciertamente no va a ser una recuperación rápida. Carlos, buenas tardes, te saluda Alejandro Piñón. Ahorita con Joely contextualizabas esto que pasó en abril, una caída que, si no me equivoco, fue la mayor caída desde el 2008 en un mes en específico. ¿Esto qué impacto puede tener? Ayúdanos a entender a toda la gente que nos está viendo. ¿Esto qué impacto va a tener en la economía mexicana directamente? Sobre todo porque la crisis, al parecer, no solamente va a durar lo que dure el pico máximo de contagios de COVID-19, sino que se va a llevar unos meses más. En efecto, el mes en donde se observó ya la caída respecto al mes anterior fue mayo, es decir, abril tuvo un incremento inesperado y muy significativo que llevó hasta $4,000 millones el monto de las remesas. En mayo se ajustó ya a 2,800, ahí es donde está la caída ya muy significativa si se compara mes con mes. En la comparativa anual, mayo contra mayo del año pasado hay una caída relativamente menor, del orden del 2%, pero ya marca una tendencia, es decir, ya podemos anticipar que los meses subsecuentes muy probablemente estemos con una disminución en estos rubros. Ahora, ¿qué impacto tiene esto? Bueno, desgraciadamente, como sabemos, estos recursos llegan a las familias más, digamos, en lugares más apartados, en situaciones más desfavorables del país, y desgraciadamente, si sumamos al contexto que hay de la economía mexicana, que es un contexto muy adverso, muy complicado, muy negativo en estos meses, pues esto se suma aún más a ese contexto negativo, desfavorable, y eso explica en buena medida por qué las proyecciones que se están haciendo, por ejemplo, del incremento de la pobreza en México en 2020, pues sean de la dimensión que se están viendo, es decir, que suba 10 millones de personas, ingresen desgraciadamente a los niveles de pobreza moderada en el país a raíz de esta crisis. Entonces se suma, no es un factor único, es una combinación de factores que están explicando este entorno tan complejo que estamos viviendo. ¿Y qué hacer cuando los principales ingresos del país muchos años se registraban con base en los indicadores de las remesas? Pues, digamos, las remesas son un componente importante, significativo del ingreso de las familias, no es el único ingreso naturalmente de las familias mexicanas, pero ciertamente es significativo. No hay mucho que hacer, francamente. Es decir, pareciera que, digamos, hubo o ha habido una oportunidad para que el gobierno responda a través de políticas públicas dirigidas precisamente a estos segmentos de la población más vulnerables, pueda de alguna manera contrarrestar la caída en el ingreso que están viviendo muchas familias, que están viviéndolo por la pérdida del empleo, por la pérdida de ingresos derivados de una menor demanda por sus productos y derivado de un menor nivel de remesas, que eso lo vamos a empezar a ver hacia adelante. Y para eso son las políticas públicas. Desgraciadamente, lo que hemos visto hasta ahora por parte de las autoridades del gobierno federal, pues han sido medidas que parecieran muy tímidas para la magnitud del gran problema que tenemos frente a nosotros, que es esta crisis de COVID. Entonces, ¿de qué hacer para paliar esa caída de los ingresos? Pues tendría que haber un programa económico mucho más ambicioso para que las familias no resintieran de manera tan significativa pues esta pérdida de ingresos que les está llegando por distintos frentes.
pero lo que vemos hasta el día de hoy es que las medidas que se han adoptado son medidas insuficientes. No van a lograr llegar a quienes más lo necesitan y no van a lograr paliar del todo esta pérdida de ingresos. ¿El gobierno tendría que pensar entonces, Carlos, en poder endeudarse? El endeudamiento no es malo per se. Hay una, desgraciadamente hay una visión, una opinión que no se corresponde con la realidad. Nadie ha hablado de que el endeudamiento sea malo por sí mismo. El endeudamiento puede utilizarse en condiciones adversas como estas, siempre y cuando venga acompañado de un programa de cómo se va a pagar esa deuda. El gobierno fácilmente podría anunciar un programa que lo están haciendo prácticamente todos los países del mundo, pero, por ejemplo, países de nuestro nivel de desarrollo, Chile, Perú, Colombia, han puesto sobre la mesa programas económicos de emergencia muy ambiciosos, pero al mismo tiempo han dicho, vamos a pagar esta deuda a través de estas medidas fiscales en el futuro. Y eso se podría hacer, lo están haciendo muchos países, y desgraciadamente el gobierno mexicano ha determinado no hacerlo, y no hacerlo por una concepción ideológica de la deuda que me parece está mal fundamentada. Entonces, pues no la vemos, no la va a ver, todo apunta, ya es tal vez demasiado tarde, y al final del día lo que va a terminar ocurriendo es que la economía se va a contraer severamente, y el nivel de endeudamiento del país por la pérdida del PIB, de la actividad productiva, va a crecer. Es decir, el objetivo que se perseguía, que era no elevar el endeudamiento, va a ocurrir de todos modos por la caída tan significativa en la actividad productiva. Bien, te agradezco mucho, Carlos Ramírez, por estos minutos aquí en Mega Noticias TVC, consultor de riesgo político de Integralia, y por supuesto nos quedamos pendientes para revisar este análisis que haces en futuras semanas, donde seguramente veremos estos índices bajar todavía mucho más. Gracias, Carlos. Al contrario, muchas gracias.